El ciclismo ha sido y es un deporte de héroes, anónimos casi siempre. Líderes del sacrificio, gregarios del esfuerzo, vencedores a veces de la nada. El ciclismo es un deporte con unas características singulares que ha sintonizado desde siempre con lo vasco. Está reconocido mundialmente que en Euskadi se ha valorado siempre la entrega en el trabajo, la pasión por sacar adelante aquello en lo que se cree, la ilusión por llegar más allá incluso del horizonte, la necesidad de trabajar en equipo. Esto es el ciclismo. Y también disciplina, generosidad en la entrega, tenacidad, superación ante el desfallecimiento. Los accidentes geográficos y las inclemencias meteorológicas son el pan nuestro de cada etapa. La historia del ciclismo la escriben una infinidad de practicantes desconocidos que muy a menudo nos cruzamos en la carretera. Esos aficionados anónimos también forman parte del heroísmo de este deporte y de la pasión de montar en bicicleta. Es increíble ver cómo cada sábado, domingo, bueno, entre semana también, ¿no? Pero cada sábado, domingo, cómo están las carreteras, que da verdadera alegría. Los que más lo agradecen, lógicamente, son los que practican el ciclismo en forma de paseo, porque tiene unos marcos incomparables y unos recorridos muy buenos. Yo diría que no son casi pruebas cicloturistas, que son pruebas que casi son competiciones cicloturistas. Y es también la leyenda casi mitológica de un buen puñado de ciclistas profesionales que han escrito páginas brillantes en la historia de este deporte. Personajes esforzados que alcanzaron las glorias del Olimpo, no sin satisfacer antes a los difíciles y exclusivos dioses de la bicicleta, con una biografía de esfuerzo y sacrificio. Yo recuerdo que me contaba Linares que cuando le ficha el CAS le pone una habitación en una fonda de Eibar, él tenía 18 o 19 años, y pasa de un pueblecito de Cantabria a una fonda en Eibar, un chaval que no ganaba un duro, que no pero tenía la comida, claro, era eso o las vacas. Entonces, claro, esa gente pedaleaba fuerte, pedaleaba duro porque veía que allí podía ganarse un dinero, ¿no? Era una especie de mineros del asfalto, ¿no? Los vascos se han apoderado del ciclismo como de algo que les pertenece. Solo de este modo es comprensible la movilización de cientos y miles de personas que pueblan las más retorcidas y empinadas carreteras de la geografía vasca, haga sol, lluvia o viento, y que reaccionan ante las grandes citas del calendario anual. Yo creo que forma parte de una tradición. En Euskadi ha habido equipos como el CAS, como el Fagor, actualmente el Euskaltel, el Orbea, que han creado mucha afición y que han sido considerados por los vascos como parte de su vida, ¿no? A todo eso yo añadiría que estamos muy cerca de Francia, donde está la cuna del Tour. Un poco como el inicio de la afición a la bicicleta en gran parte de Europa, ¿no? Era un vehículo nuevo, era una novedad, aparecieron sobre todo gente de clase media-alta y que aprovechaba, pues, por ejemplo, el campo Volantín pues, para los domingos, los sábados, salían con la bicicleta, que era una novedad, ¿no? Había ciclistas, había orografía, había buenas carreteras para practicar el ciclismo y había fabricantes de bicicletas. Y el caso que empezaron a organizar pequeñas competiciones, carreras, y claro, pues, digamos que la gente normal pues, lo veía y empezó a gustarle, y acabó siendo pasó de ser un deporte de burgueses a ser un deporte poco a poco popular, ¿no? Yo creo que había prácticamente todo para que sea un deporte que haya arraigado en nuestros gustos. Detrás del mundo del ciclismo ha habido empresas de bicicletas como BH, como Orbea. Es unido también a marcas, a empresas vascas que patrocinaron equipos
CAS, Fagor, Licor Carpi, Superser. Euskadi cuenta con una industria centenaria que vende bicicletas por todo el mundo. Todavía existen algunas de aquellas empresas pioneras que mantienen un hueco de privilegio en el mercado internacional, vendiendo el vehículo más ecológico que existe. Bicicletas Orbea supera el siglo y medio de historia. Todo comenzó en 1840, cuando 4 hermanos, Juan Manuel, Mateo, Casimiro y Petra Orbea Murúa, fundaron en Éibar la industria Orbea Hermanos, dedicada a la fabricación de revólveres y pistolas. Tenían un espíritu muy innovador porque con esa primera industria que crearon para la fabricación de armas, la desarrollaron innovando en temas como el pulimento, el cromoníquel, enviando a la familia al extranjero, a Estados Unidos, a Inglaterra, para ver las tecnologías punta en aquellos momentos. La crisis producida por el final de la Primera Guerra Mundial provoca un trascendental cambio de actividad. Se dedicaron a transformar una fábrica de escopetas en un producto mucho más de ocio como la bicicleta. Y bueno, llegaron allí por los años 40 a ser líderes en el mercado nacional. Usted como pionero de aquella época de las primeras bicicletas, ¿cómo era aquella época? Pues que aquellas bicicletas eran muy bruscas y muy pesadas, en comparación con las bicicletas que fabricamos actualmente. La bicicleta en sí ha ganado mucho porque la bicicleta... Orbea participó ya en la primera Vuelta a España. Desde ese inicio, en los años 40, hasta luego en los años 80, cuando ganó por primera vez la Vuelta a España con Perico Delgado, Orbea siempre ha estado ligado tanto al ciclismo, tanto nacional como cuando pudo internacional. Su primera bici comenzó a rodar en los años 30 del pasado siglo XX. Hoy, la marca vasca produce al año unas 200.000 bicicletas. BH también comenzó a fabricar sus bicis en Éibar. A comienzos del siglo XX, entre 1909 y 1910, los hermanos Domingo, Juan y Cosme Beistegui habían puesto en marcha un taller donde comenzaron a fabricar pistolas tipo Mauser. La crisis de la industria armera en 1919, ligada al final de la Primera Guerra Mundial, hace que en 1923 comiencen también a fabricar bicicletas. Era una forma de reconvertirse, de poder utilizar ese conocimiento del uso del metal, de la manufactura del metal, las máquinas, todos los procesos que ya los tenían adquiridos, un poco reconvertirse y adaptarse a los nuevos tiempos. Ya desde aquellos años, incluso antes de que se dedicasen al mundo de la bicicleta, era una empresa con carácter internacional, se exportaba mercancía a diferentes países. La empresa produce hoy alrededor de 300.000 bicicletas al año. Queda también en el recuerdo la inolvidable GAC, siglas que corresponden a Gárate, Anitua y compañía, fabricantes de la popular Mobilet. Todas las carreteras de España conocen el suave rodar de las bicicletas GAC. Generaciones de ciclistas las han empleado, como económico medio de transporte o como elemento deportivo de competición. Aquellos fabricantes armeros que tuvieron la visión y la capacidad de reconvertir su maquinaria fueron al tiempo los artífices del desarrollo de la primera historia del ciclismo, motivada en su origen por la necesidad de vender bicicletas, exportar y dar a conocer el producto. Las primeras carreras ciclistas que se corrieron a nivel nacional fueron promovidas por los fabricantes de bicicletas de Éibar. Así nació el Gran Premio de la República, que discurría entre Éibar y Madrid en un trayecto de ida y vuelta. En la primera época, varios equipos de fútbol sacaron equipos ciclistas homónimos, como la Real Sociedad, originariamente Club Ciclista de San Sebastián, el Athletic Club y el Real Unión. Y tenemos noticia, entre otros héroes de la primera hora, de un ilustre pionero, Vicente Blanco, el Cojo. Tenía 26 años cuando decidió probar fortuna en el Tour de Francia. Corría el año 1910 y fue el primer español en participar en tan dura prueba.
Era un hombre muy pobre. Era botero en la ría, se dedicaba a pasar a la gente con el bote y que se hizo una bicicleta prácticamente con cuerdas en vez de tubulares, ¿no? Entonces la hizo de una forma muy artesanal, muy pobre, como era él. Vicente se ganó el apodo del Cojo por 2 desgraciados accidentes laborales que a punto estuvieron de dejarle inválido a la edad de 20 años. El ciclismo siempre ha tenido un componente que sigue teniéndolo de aventura. Al final eres tú, la montaña y el vehículo que es una bicicleta. Es el reto que tienen pues, incluso los chavales de ahora. A base de tenacidad y esfuerzo, Vicente no solo lograría superar su tara, sino que triunfó en el ciclismo hasta el punto de proclamarse campeón de España en ruta 4 años más tarde. Posteriormente, a comienzos de 1935, nacería la Vuelta a España de la mano de Clemente López Dóriga y Juan Pujol, director en aquella época del diario madrileño Informaciones. La Guerra Civil y a continuación la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas económicas hicieron que la Vuelta tuviera varios parones, hasta que en 1945 el diario Ya se hizo con su organización. El ciclismo es un deporte inventado por los periódicos. El Tour de Francia lo inventa un periódico, el Giro de Italia lo mismo. De hecho, la Vuelta empieza con el diario Informaciones, pasa por el Ya y en 1955 lo coge el Correo, ¿no? En aquellos momentos la Gaceta del Norte era el coloso del norte y mi padre y mi tío pues querían siempre, pues estaban preocupados porque el Correo pues subiera y fuera dado a conocer a nivel nacional y demás. La promoción del ciclismo la hacen los periódicos. También las casas de bicicletas, las casas de neumáticos, que estaban muy interesadas también en su negocio, ¿no? Y a través de los periódicos se incrementa tanto la popularidad del ciclismo y a la vez la venta de periódicos. Entonces vieron una etapa del Tour de Francia y les pareció que eso podía ser una buena idea, y en el año 55 organizaron por primera vez el Correo organiza la Vuelta a España. Coge una carrera que estaba muerta, o llevaba 4 años sin celebrarse, la coge en 1955 y la transforma de una carrera casi local, de pueblo, en la que participaban 50 corredores, todos locales casi, y la convierte en una carrera moderna. El equipo que desde el Correo bilbaíno se constituyó en el gran artífice de la Vuelta a España estuvo capitaneado durante años por Luis Vergareche Maroni. La verdad es que fue un hombre que tenía una grandísima afición por el deporte y fue una cosa muy profesional, era una gran afición y un grupo de gente alrededor de mi padre y de mi tío que se involucraron, pues desde el médico que se tiraba un mes gratis, dejaba su consulta y se dedicaba, que era Isidro Salinas, el gran amigo de mi padre y de mi tío Alechu. Y lo convierte en un éxito de audiencia espectacular. Las crónicas del Correo de aquel mes de abril del 55 hablan de 200.000 espectadores viendo la salida de la Vuelta a España en la Gran Vía. Supongo que estaría la cifra un poco inflada, como todas, pero ves las imágenes y estaba absolutamente abarrotado. En la década de los años 50, el ciclismo se vive en España y especialmente en el País Vasco con auténtico entusiasmo. Destacan corredores como Bernardo Ruiz o Miguel Poblet, pero brillan con luz propia Jesús Loroño y Federico Martín Bahamontes. No, era pelea de verdad, pero de verdad, porque Loroño no perdonaba. Bahamontes tendría mucho más clase y sería mejor corredor, pero Loroño como amor propio y luchador, no había corredor como Loroño. Mi padre era una persona amante de la bicicleta, y por ende amante del ciclismo, pero es que le gustaba la bicicleta. El ciclismo languidecía en los años 40, después de la guerra y demás, hasta que bueno, pues aparecieron estas dos figuras
y la gente empezó a posicionarse unos por uno y otros por otro, y aquello fue poco menos que una guerra sin cuartel a la que ellos mismos pues no hacían ascos, ¿verdad? En el 55 empiezan a venir gente buena, Geminiani, Bobén, Dotto, gente, claro, que parecían mitos entonces. Y tienes la suerte de que encima tienes a un corredor local como Loroño, que va a estar ahí, que ese año hizo cuarto, y que 2 años después llega a ganar la Vuelta a España frente a, digamos, a su antagonista natural, que era Bahamontes, ¿no? Que lo vivían con tanta intensidad ambos, que aquello provocó que el país se dividiera, ¿no? O sea, en loroñistas y bahamontistas. El corredor serio, honrado, esforzado como era Loroño, y el loco genial, que era Bahamontes, que nunca consiguió ganar la Vuelta a España, ¿no? Pero que claro, es lo perfecto para el deporte, un antagonismo, un Madrid-Barça. Que era sabedor de que efectivamente aquel duelo que mantuvo, o aquella pugna que mantuvo con Bahamontes, pues engrandeció el ciclismo. En el año 1957 gana la Vuelta, tras rocambolescos, discutidos y apasionantes episodios, el corredor del Arrabecho. En este ambiente de pasión ciclista, los hermanos Kenner responden afirmativamente a Mariano Galarza cuando les propone formar una asociación deportiva con el nombre de CAS como marca comercial. La historia de esta familia había comenzado años atrás, cuando en 1870 Román Kenner Streif, procedente de Alemania, se afincó en Vitoria, dejando atrás la guerra franco-prusiana. Mi bisabuelo Román viene a Vitoria, junto con otros maestros cerveceros, como él lo era, se vienen hacia el sur de Europa y monta una fábrica de cerveza. Mi abuelo Román, allá por el año 1926, monta una fábrica modesta de gaseosas con la marca Elas. La marca CAS, que nace como tal en el año 1954, pues empieza a tener un éxito realmente importante y creciente, y bueno, se vio la oportunidad de patrocinar un equipo ciclista cuyo director deportivo era Mariano Galarza, efectivamente. El gran despegue de la marca CAS se produjo en los años 60, en paralelo a los éxitos deportivos de su equipo ciclista. El CAS hizo, la primera vez hizo equipo con el año 58, con Boss y CAS, y luego hizo con Royal Sport, que fue un equipo francés, y después ya hizo con Goico, uno de Vitoria, otro año, el año 61, y el año 62 cogió la Angarica, y desde entonces estoy en el CAS. CAS desde que empezó ya tenía un equipo que era muy bueno, había gente muy buena, y llegaron a llamar la peste amarilla. CAS se convirtió en el mejor equipo que había en España, entonces fichó los mejores, no solo corredores vascos, sino que tenía el mejor mallorquín, el mejor leonés, el mejor andaluz, los Gómez del Moral. Luis, un día que estaba en la Mili en Vitoria, me preguntó a ver cuánto podía costar un equipo ciclista, y entonces le dije que unas 200.000 pelas, y casi empezó a correr porque le parecía una barbaridad. Durante más de un cuarto de siglo, pues el equipo crece, el equipo arrasa en todas las carreras, no solamente nacionales en el territorio español, sino que empieza también a aparecer en las carreras internacionales. Era una familia, yo creo que ese era el gran éxito del equipo CAS, que allí éramos uno para todos, allí no había ningún líder, muchos líderes, pero no había uno especialmente. Yo creo que CAS marcó, digamos, una forma de hacer ciclismo mucho más organizada, mucho más profesional. Y cosecha grandes éxitos, no solamente en el Tour de Francia, sino también en el Giro de Italia. Nosotros terminábamos el Tour de Francia o el Giro de Italia y el señor Luis Kenner, que era el dueño de la empresa, nos llevaba a comer con toda su familia a su casa. Eso quiere decir que no lo hace hoy prácticamente nadie, ¿no? Porque se guardan las distancias. Siendo también el equipo español que inicia su presencia
pues en aquellas carreras donde antes no se veía un español. Por eso el equipo CAS fue tan grande y todos conseguíamos victorias, no había una sola estrella. Yo creo que eso todo fue pues trabajo de Luis Kenner y de Dalmacio Langarica que hicieron una familia. Realmente yo creo que no ha habido un caso igual en el deporte ciclista. El lema "Bebe CAS y nada más" y las gestas de aquel equipo, la primera formación española que ganó una etapa contrarreloj en el Tour de Francia, popularizaron en los años 60 los refrescos sabor naranja o limón, siempre con burbujas. Cuando aprieta el calor, lo que mejor entra es una bebida con CAS. Con CAS. Con CAS. Y a todo CAS. Las naranjas y limones tienen CAS. El equipo ciclista CAS lo constituyeron en 1958 una mezcolanza de corredores independientes, una categoría de aquel entonces, jóvenes profesionales y amateurs que poco a poco fueron acumulando experiencia en las carreras que se celebraban por Euskadi. Hicimos un equipo aficionado en 66, 67 y 68. Fueron los grandes años de Txomin Perurena, de Gavica, de López Carril, de Galdós, luego de Gandarias, Fuente, de López Carril, de Zubero, de Nazábal. La ilusión de todo ciclista en nuestro país era correr en el CAS, porque correr en el CAS es igual que fichar por el Real Madrid, era el mejor equipo del mundo. Cualquier libro que se hable en Italia de aquellos años sigue apareciendo el maillot de CAS, CAS Cascol. Estando en el equipo amateur sabías que si hacías las cosas bien ibas a saltar al equipo grande, ¿no? Porque era Dalmacio Langarica, que era también el director que más prestigio había para mí en aquellos años en el mundo, ¿no? En el año 59, Bahamontes está con ellos para las carreras nacionales, cedido por su equipo italiano, el Tricofilina Coppi. El toledano, que ese año ganaría el Tour, defraudó. Yo pienso que fue a hacer una preparación para el Tour y cuando llegó ciertas etapas me voy para casa ya corrí bastante, creo yo. En 1960, el equipo pasa a llamarse CAS a secas y aparece por primera vez el nombre de Gavica Gogoeaskoa, un neoprofesional conocido popularmente como Gavica. Y era un montón de gente que no solo eran grandes deportistas, sino que además eran buena gente. Y esto creo que a muchos nos hizo aficionados de este deporte. En la parte final de la temporada de aquel año 60, en la prestigiosa Volta a Cataluña, aparece como director Dalmacio Langarica. Langarica para mí ha sido uno de los mejores directores deportivos que ha habido en España para organizar el ciclismo, porque empezó a traer bicicletas de Italia y tubulares y organizando con coches y esto. Y claro, todos los que están ahora le han seguido a él, porque Dalmacio fue el maestro de directores. La mitología ciclista cuenta que Langarica había decidido ser ciclista con 16 años, un día de 1934, en el que vio correr a Gino Bartali en la Vuelta al País Vasco. Mimetismo puro. 9 años después era profesional. Aseguran que fue un ciclista de andamiaje portentoso, alto, fuerte, rudo, pesado, con una trayectoria profesional enorme, culminada por la victoria en la Vuelta a España de 1946, donde ganó además 5 etapas. Cuando Langarica llega al CAS, trae otra concepción del ciclismo, nueva, moderna. Es un deporte individual, desde su origen, el chaval, la bicicleta, la montaña, y el CAS consigue darle una versión nueva. Lo importante es el equipo. Yo creo que era el director perfecto, el cual hoy ya no le hay, no existe ese director, era quien mandaba para bien y para mal. Era un hombre que infundía mucho respeto, ¿no? Y entonces igual no has tenido
esa intimidad que has tenido con otros directores. Yo creo que era un poquito leyenda también, ¿no? Porque con los corredores era un fenomenal, ¿no? Muchos corredores se quedaron sin brillar, perdieron sus opciones por esa meta final que tenía sobre todo Langarica, que fue un poco el inventor de ese espíritu del CAS, ¿no? Dice, en este equipo es más importante la persona que el conseguir triunfos para el equipo CAS. Pero sí es cierto que el CAS consigue que la gente deje de ser de Loroño, de Bahamontes, de Ocaña, de Fuente y sea del CAS. Porque la persona, por muy buen ciclista que sea, si no es una gran persona y no demuestra la disciplina de las letras que lleva aquí el maillot amarillo y el equipo CAS, las letras de CAS de la empresa, pues no es digno de estar en este equipo. Creo que es la primera vez que aquí se produce esa identificación con unos colores, muy habitual en el fútbol, lógica, pero que en el ciclismo no existía. El CAS fue la materialización del sueño de la familia Kenner y de Dalmacio. Dicen que el Ochandiarra era buena persona, aunque terco y estricto. Y recuerda Txomin Perurena cómo se le tenía el respeto de un padre. Era don Dalmacio. Como todo en un equipo, unos hablan bien y otros mal, es decir, pero bueno, es lógico, ¿no? Porque en un equipo ciclista normalmente tienes que trabajar siempre para alguien y hay gente que considera que tienen que trabajar para él y el director igual decide que es para otro. Ante todo era un buen psicólogo, que es importante en todas las facetas de entrenador o de dirigir un equipo. Era psicólogo. Él fue el que me dio a mí un poquito pues el mando dentro del equipo, dentro de carrera, para en un momento determinado tomar unas decisiones. A Dalmacio Langarica la avalan son los resultados. Entonces llevó el nombre de CAS por todo el mundo. Fue un hombre que tenía las ideas claras, que sabía lo que había que hacer para que funcionara el equipo. Quizá hoy en día, volviendo a esto, pues igual no tendría sitio, pero en aquella época yo recuerdo pues que te daba moral. Yo creo que Dalmacio Langarica marcó una época y es quizá uno de los nombres que con el paso del tiempo perduran todavía en el mundo del ciclismo, ¿no? El equipo pasó a llamarse CAS Cascol, con un maillot que permanecerá invariable hasta el año 1975. En el Campeonato de España de Montaña del 64, disputado en Asturias, el CAS se estrelló contra un ciclista singular que atacó de salida. Era Julio Jiménez, un relojero de Ávila que hizo desesperar a Langarica y tambaleó los cimientos de su ideología ciclista, la de nada vence al grupo. Era de verdad relojero, sí. Yo arreglé relojes despertadores, relojes de pared y relojes de pulsera, verdaderamente relojes, de verdad, no el reloj de ahora de una pilita y tal. Así que Dalmacio fichó a Julito para el Tour. Yo creo que Antón y estos fueron los que le hablaron a Langarica, pues este chaval nos interesa y tal. Llegué allí a Bilbao y llegamos de acuerdo. Fichado para el equipo en el año 1964. Es que Julito era igual que un pajarito, tin, 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 tenía una clase más que Bahamontes y tenía personalidad. Si hubiera sido tan ambicioso como Bahamontes y esto hubiera sido mejor. Hoy, los corredores levantan un brazo y les ponen un botellín de agua en la mano. Cuando Julio llega al Tour, el avituallamiento se hacía a lo bestia. Paraban en un bar y entraban al asalto, literalmente. Huían sin pagar, a la carrera, ciclistas furtivos. Eran el terror de los hosteleros. Y fuimos al Tour y ganamos por equipos ese primer Tour. Yo gano 2 etapas y estuve a punto de ganar a Bahamontes ya la montaña por 3 puntos que me gana porque yo me confié, porque iba tercero en la general y dijimos a ver si puedo ganar un español el Tour otra vez y nos fiamos un poco de él y luego pues él iba a lo suyo, a ganar su montaña. Pero gané 2 etapas, una en Andorra con 8 minutos y pico, escapado. Y luego otra que fue la que les hundí a todos, que fue la célebre etapa del Puy de Dôme, que la gané gracias a Antón Barrutia. Y allí hubo una lucha a muerte entre Bahamontes conmigo por la etapa y Pulidor y Anquetil por el maillot amarillo, que fue cuando más cerca estuvo Pulidor, se quedó a 14 segundos de Anquetil.
En aquel tour estaban Anquetil, Pulidor, Altig, Bahamontes. De aquel año es la imagen que resume 100 años del tour. La de Anquetil y Pulidor hombro con hombro en el Puy de Dôme. Pues bien, ese día arriba, el primero fue Julito, el relojero de Ávila, con el maillot del CAS por delante de Bahamontes. Hizo el Tour el 67 segundo, y ha ganado unas etapas en el Puy de Dôme, habrá ganado 7 etapas así en el Tour, y buenísimas todas, de mucha clase. Pero digamos que el prototipo era de un escalador que se defendía en montaña y que en montaña la preparaba y luego perdía todo contrarreloj bajando y tal. Quizá porque era el ciclismo que había entonces y el tipo de corredores que había. Hay que tener en cuenta también que se venía de una posguerra, que la gente a nivel físico no estaba muy bien alimentada, que decir que no era gente muy grande, sino gente pequeña con poco peso. Y el CAS comienza a consagrarse internacionalmente. Había un equipo en la época, para mí, más querida y más recordada es la época anterior a la mía, que son pues Vélez, Gavica, Echevarría, todos aquellos, Gómez de Moral, pero en aquellos años, en cuanto había una cuesta, los belgas y toda esta gente pues andaban llorando y suplicando. Grandes triunfos de Valentín Uriona, que es el primero en la clásica Milán-Turín y en la Dauphiné-Libéré por delante de Pulidor. En la Vuelta a España, CAS gana por equipos. La montaña es para Julio Jiménez y acaban 5 entre los 10 primeros. Vélez, Jiménez, Uriona, Momeña y Gavica. Resultados que más o menos se repiten al año siguiente. El CAS, ya se puede decir, es uno de los grandes del pelotón internacional. En 1966 nace otro equipo vasco, el Fagor, que va a ser uno de los rivales más directos del CAS en las carreras nacionales. El gran éxito del año viene de las piernas de Gavica al ganar la Vuelta a España. Yo recuerdo como uno de los días más felices de mi vida, en esa pugna que había, casi todos mis amigos eran del Fagor y yo era del CAS, yo toda mi vida fui del CAS. Y en aquella época Gavica corría en el CAS y cuando ganó la Vuelta Ciclista a España, me acuerdo que llegué a casa y me dijeron, ha ganado Gavica la Vuelta Ciclista a España. Me acuerdo perfectamente que me subí a la cama, empecé a dar saltos encima de la cama, botes de alegría, porque había ganado el mío. Contrarreloj gané yo. Yo por segundos gané aquello también. Cogí bonificación en la contrarreloj y otro en esto, como se llama, en Zaragoza. Hice segundo. Y por bonificaciones le gané a Vélez yo. El CAS Cascol en 1967 corre por primera vez el Giro. No fue nada mal. Y como era ya algo habitual, fue el mejor equipo. Pero fue un año por demás triste. Valentín Uriona, un hombre ligado a CAS de toda la vida, aunque ahora corriese en el Fagor, se mata en Sabadell disputando el Campeonato de España. Había tenido una temporada baja y fue a ganar el Campeonato de España a fondo, que se corría en Sabadell. Y entonces pues era un tío que era muy responsable profesionalmente. Y claro, tuvo una avería, faltando 4 o 5 kilómetros rompió la cadena, o le rompieron, no sé, que tuvo una caída y allí le metieron en un hospital, pero allí se quedó. Murió allí en el hospital. Y otra tragedia sacude el pelotón internacional. Un ciclista británico, Tom Simpson, mermado físicamente por una infección estomacal, intenta un demarraje en las primeras rampas del mítico y desde entonces trágico Mont Ventoux, siendo rápidamente superado por el español del CAS, Julio Jiménez. El día que muere Tom Simpson en el Mont Ventoux, ese día que todo el mundo lo recuerda por la caída trágica de Tom Simpson frente a las piedras blancas del Mont Ventoux, ese día que corona primero el puerto es Julio Jiménez, ¿no? Aproximadamente 2 kilómetros antes de la cima, Simpson comenzó a cabecear de lado a lado de la carretera, cayendo finalmente sobre ella. A pesar de las maniobras de reanimación y de la rápida evacuación en helicóptero,
Tom Simpson falleció. El equipo en el año 68 sufre una auténtica convulsión. Corredores muy pegados a la casa se marchan, entre otros Gavica y Vélez. Pero el principal impacto estuvo en la Vuelta a España, una edición muy disputada y con muchos líderes, que al final ganó el más listo, el italiano Gimondi. Un artefacto explotó durante la 15ª etapa entre Vitoria y Pamplona, minutos antes de que pasaran los ciclistas. La etapa tuvo que ser anulada. Que les pusieron una bomba que, si no llegan a darse cuenta a tiempo, que se abrió la carretera en una bajada en Navarra. Fue una verdadera pena porque nunca jamás he visto tanta gente como aquel día en el Alto del Perdón, ¿no? La gente, bueno, pues casi se metía con nosotros íbamos en los coches con un catarrazo de miedo, porque después de estar bien sudados en el Alto de Urbasa sin ninguna prenda de abrigo 2 horas, pues te puedes imaginar lo bien que nos sentó aquello, ¿no? Pero luego ya fue una pena. Había llegado al CAS Sabia joven. Eran los olímpicos de moda. Gómez Lucas, González Linares, Félix González, Nemesio Jiménez, Lazcano y Zubero. Y otro casi sin descubrir, que es Paco Gandos. Y Dalmacio Langarica fue el primero que les dijo a los jefes del equipo CAS, les dijeron: ¿por qué no lleváis a ese chaval de Vitoria de relleno? Porque yo fui de relleno. Y fui a las 2 carreras y las gané. La verdad es que éramos, yo creo que bastante temibles, ¿no? Tanto en el Tour, en grandes vueltas y demás, pues el equipo casi imponía su ley. Antes de hacer el servicio militar y todo, ya corrí el Tour de Francia. Éramos 10 y casi siempre acabábamos los 10. El primer Tour mío es el primer Tour de Mer. Para mí el mejor corredor del mundo que ha habido, y que es muy difícil que se pueda comparar a aquel bestia. Tenía de todo, sprinters, escaladores, de todo. El mejor equipo era el equipo de Mers. O sea, nosotros éramos más en conjunto. Éramos bastante regulares y la verdad es que siempre estábamos en cabeza. De 10, pues había 7 que estábamos siempre entre los 10 primeros, pero de ahí pasar al primero era muy difícil con Mers. En 1970, Gavica retorna a casa. Un año en que un González Linares inspirado, además de ganar varias carreras, vence a Eddy Merckx en su casa en Bélgica en una contrarreloj. Y eso que el caníbal estaba en su época dorada. Yo no le di mucha importancia cuando conseguí la victoria, porque yo veía factible poder conseguir una victoria de etapa en una contrarreloj, porque estaba ahí siempre al filo de la navaja, cerquita, segundo, tercero. A mí me ha hecho más ilusión otros triunfos, como ganar 4 vueltas al País Vasco. El tándem Linares-Perurena dio mucho que hablar. Compartí muchas carreras y la habitación, y es un hombre que ha significado mucho a la hora de mis victorias, porque era un lanzador, que era una verdadera moto. A mí me tocaba siempre pues hacerle a él la llegada, lo que se suele decir, el último kilómetro. Pues él se soldaba mi rueda y nada más tenía que arrancar a 300 metros de meta, porque lo dejaba allí colocado, y entonces ya él, digo, te llevo a rueda ya hasta la habitación, le tomaba yo el pelo, ¿no? La incorporación de Perurena y Fuente, el Tarangu, hará vivir al CAS su mejor época entre 1971 y 1975. Un sprinter todoterreno y un auténtico escalador van a hacer disfrutar de lo lindo a los aficionados. Y Chomen, el Chomen no te cuento nada, era el sprinter, era todo. El Chomen era un todoterreno. Las mayores victorias que he conseguido han sido en CAS, y gracias sobre todo eso, porque igual le faltaban un hombre de mis características. Perurena yo creo que tiene unas 170, 180 victorias. Perurena ha sido un caso atípico de corredor que ha ganado todo, que fue capaz de ganar la montaña del Tour. También tuvimos una gran figura, como fue en la época nuestra, José Manuel Fuente, que era un hombre apreciado y querido, y sobre todo era un demoledor
la montaña. Todavía recuerdo pues cuando en un Giro pues perdió la maglia rosa y la gente italiana, los tifosi que aman a los suyos, pues lloraban por la pérdida del líder de José Manuel Fuente, ¿no? Y es porque era un hombre espectacular y cuando atacaba realizaba pues verdaderas gestas y eso es lo que le gustaba al público italiano. Yo creo que han sido corredores físicamente superdotados. Y a partir del mes de julio llegará también Miguel Mari Lasa. A media temporada el equipo con que estaba corriendo se deshizo, que era Orbea de aquella época, y a mediados de junio, julio, pues fiché con el CAS. Ese año 71 se vuelve al Giro y el golpe de pedal del equipo vitoriano se hace notar en Italia. Galdos, que roza el podio, es cuarto. Se ganan 3 etapas por López Carril, Perurena y Fuente, que también se lleva a la montaña. Y sí, hemos vivido épocas muy buenas en el Tour. Personalmente he tenido la suerte de subir 3 veces al podio con el CAS, 2 como ganador por equipos y 1 por la montaña, pero compañeros que han ganado etapas, como Fuente, como Galdos, López Carril. Llega el Tour de 1971. Es la edición donde Ocaña deja cao a Merckx en la etapa de Orsières-Merlet. Se cuenta de un acuerdo con el CAS y con Fuente, y de cómo comenzaron a reventar al pelotón bajo un calor asfixiante. Españoles de mierda, dicen que gruñía Merckx, y aquel día parece que no se cansó de repetirlo. Pero 3 días después, todavía hoy se recuerda la mala suerte del corredor de Priego de Córdoba. En su época, desde luego, era un hombre terrible. El hombre que le tuvo a Merckx antes de ganar el Tour, le tuvo contra las cuerdas, la famosa caída del descenso del Col de Mente, cuando ya le llevaba como 8 minutos de ventaja. Y se cayeron los dos. Lo que la mala suerte de Ocaña fue que luego le embistió Agustín. La ascensión del Col de Ment con Fuente escapado resultó ser una sucesión de demarrajes de Merckx que siempre tuvieron la contestación del conquense. El calor era sofocante y la tormenta parecía inevitable. La carretera se convirtió entonces en un auténtico río y los corredores, con los frenos inutilizados, trataban de frenar con el pie para evitar las caídas, que sin embargo fueron numerosísimas. Fuente se fue al suelo en numerosísimas ocasiones, pero pudo llegar a la meta en solitario, aunque nadie se dio cuenta. La noticia fue la caída y la retirada de Ocaña. El Tarangu, que debutaba en la ronda francesa para que todo el mundo se enterase, gana la etapa del día siguiente. El equipo CAS de este año comienza a dar la cara en los grandes compromisos. En 1972, el CAS es siempre referente para la victoria de cualquier carrera. En la Vuelta, el dominio fue rotundo. La Vuelta a España pues era lo máximo para mí. Hice las cosas para ganar, pero vamos, no he tenido esa suerte de levantar las manos. Lasa gana la segunda etapa y se pone líder. 2 días después ocurre lo mismo con Perurena. Historia que se repite en la 12. Llegada a Formigal con Fuente, que ya no cedió el amarillo. Con estos resultados y la moral por las nubes, viajan al Giro. Van contra Merckx, con el que a pesar de todo siempre tuvieron buena relación. Puedo contar que en un Giro, cuando era el último día, se atravesaban muchos túneles y, como no, él iba de líder y él se rodeó de parte del equipo, de su equipo y de nosotros. Entonces nos buscaba un poquito pues, como protección, ¿no? Cuarta etapa de la ronda italiana y primer final en alto. Gana Fuente, se pone de líder y saca algo más de 2 minutos y medio al belga. Merckx espera la 7ª etapa para dar el zarpazo, enfundándose la maglia rosa. La clasificación general es impresionante, quedará para la historia. Primero Merckx, segundo Fuente, tercero Galdos, cuarto López Carril, noveno Lasa, 10º Lazcano. Yo creo que el CAS, que era un equipo que ganaba muchísimo, pero perdía ante Merckx. Pero perdía con esa manera, pues también genial, de José Manuel Fuente, ¿no? Que teniendo todo ganado, al final perdía ante Merckx, que era el mejor, ¿no? Pero solamente era él, porque por equipos siempre conseguíamos la victoria. Yo le he oído a Merckx en declaraciones, incluso hablando personalmente con él, que el corredor que más le ha hecho sufrir en su carrera ha sido Fuente y el equipo CAS. Nosotros íbamos a Italia y
y se le ganaba hasta 7 y 8 etapas, y entre los 10 primeros recuerdo que un año estaban 8 corredores del CAS, ¿no? Y José Manuel Fuente, pues por mala suerte no consiguió aquel Giro, que fue como 14 o 15 días de Malia Rosa, y Mer no podía con él. El CAS de 1973 tenía un reto muy difícil: abarcar todo el calendario nacional e internacional. La vuelta estuvo dominada por el as del momento, Merckx. Se esperaba un Tour emocionante y Ocaña, sin el belga, gana la carrera. Fuente terminó tercero y noveno López Carril. En 1974, el equipo tiene dos líderes, Fuente y Lasa. Su dominio en la vuelta fue total. Se ganan 6 etapas y por equipos. Vence por segunda vez Fuente. Sin recuperar el aliento llega el Giro y no se puede tener mejor comienzo. Fuente gana la tercera etapa y se pone de líder. Y en las siguientes de montaña, el Tarango vuelve a demostrar quién es el más fuerte y saca a Merckx más tiempo. Fuente estuvo varias veces a punto de ganar el Giro, pero también tenía algunos problemas de salud. Con Fuente a veces hacían las tácticas en el hotel antes de salir, y sobre todo le decían: José Manuel, tranquilo, vamos a esperar hasta el último puerto o penúltimo puerto. Entonces le pedían eso, ¿no? Siempre iban escapados Merckx con Galdós, López Carril y Fuente. Fuente más o menos asentía, decía que sí, y llegaba a la etapa y en la primera cuesta se escapaba, ¿no? Entonces así perdió un Giro, porque de hecho lo tenía ganado. Y al final, pues bueno, de vez en cuando ganaba Fuente, pero casi siempre ganaba Merckx, que probablemente ha sido el mejor corredor de la historia, ¿no? Pero en la 13ª etapa, con todo a favor, se produce el desastre. Fuente pierde 8 minutos respecto al belga a causa de un pajarón en la parte final. Finalmente acabó quinto, se llevó la montaña y 5 etapas, y también se venció por equipos. En Francia, Cass vuelve a ganar por equipos, y Perurena, el gran sprinter, disputa y gana curiosamente la clasificación de la montaña. Campanolo sacó por primera vez la línea de titanio, pero solamente proporcionó al equipo 3 juegos. Y si yo quería disponer de uno de ellos, tenía que disputar la montaña. Yo creo que aquello nunca fue apreciado, pero por un lado me fastidia que cuando alguien te dice: mira, este es el que ganó la montaña del Tour, y hay un poquito más, ya hay algo más que la montaña del Tour. Siguen las victorias en los años siguientes. Y luego pronto, tal vez demasiado pronto, llegan los cambios con respecto a los corredores. La savia nueva son amateurs. En 1978 no llegan las victorias como en otros años. Este año, Euskadi perdió la Vuelta y esta perdió a la mejor afición ciclista. Eran los tiempos revueltos de la transición española, el paso de la dictadura a la democracia. Una barricada en Durango paró al pelotón en el primer sector de la última etapa. Los ciclistas fueron trasladados a Zarauz para cubrir los últimos 20 kilómetros hasta San Sebastián. Los que realmente hemos salido perdiendo hemos sido la afición de aquí, ya que se podían hacer unas etapas, grandes etapas de montaña, etapas importantes en el norte, y sin embargo, pues cosas que pasan, desapareció. Me queda una pequeña satisfacción de haber sido el último ganador de etapa en línea, la que finalizó en San Sebastián. El paso de los ciclistas se vio perturbado por vallas metálicas en mitad del asfalto, chinchetas y hasta puñados de tierra lanzados sobre los corredores. Fue el final del Correo como organizador de la Vuelta, que había iniciado en el año 1955. Fue una decisión triste y tomamos la decisión porque llegó un momento en que no solo ya era el problema de las amenazas y de las llamadas, pero hubo un momento en que se pensó que los ciclistas corrían un riesgo. La Vuelta a España perdió la memoria. La Vuelta a España, cuando deja de organizar el Correo y entra Unipublic, se olvidó de su pasado. Entonces, es una carrera que tiene una laguna de
de casi 40 años desde que empezó a organizarse. Todos los grandes corredores, todos venían a ganar la Vuelta, y en aquel momento el que ganaba el Tour quería además ganar el Giro y ganar la Vuelta. En los años que organiza, del 55 al 78, que organiza el Correo, ganan los grandes campeones del momento. Empieza en Quetil, en el 63, que viene a la Vuelta a España para conseguir las 3 grandes. Es el primero que las consigue. Y digamos que le da el certificado de grande a la Vuelta a España. Antes y después, Bilbao siempre fue meta en la Vuelta. Hasta 40 veces en 33 ediciones. Más de una etapa por año. También San Sebastián fue una llegada clásica, 35 veces. Hasta 106 etapas tuvieron su meta en Euskadi. Ahora, más de 30 años después, la Vuelta vuelve al País Vasco. Euskadi es mi tierra y yo quiero que en mi tierra haya los mejores espectáculos del mundo y las mejores pruebas deportivas que pueda haber. El Tour de Francia es el patrimonio de un país. Lo cuidan como si fuera un tesoro. Entonces, cada vez que vuelven al Tourmalet, se desempolvan todas esas historias. A los vascos nos gusta el ciclismo y la Vuelta Ciclista a España es una de las pruebas de más alto nivel competitivo que existen actualmente en el calendario. Sin embargo, en la Vuelta a España todo parece que empieza en los lagos de Covadonga, en el 83 con Marino Lejarreta. Y sin embargo, la gran historia de la Vuelta a España está en los años anteriores, sobre todo en etapas en el País Vasco. Desde el Diario Vasco trajimos el Tour a San Sebastián. Entonces dijimos, hemos traído el Tour a San Sebastián, pues lo lógico es que la Vuelta a España venga por Bilbao, venga por San Sebastián. La Vuelta Ciclista a España empezó el año pasado en Holanda. El Tour empieza en otros países, el Giro se está planteando empezar en Washington. Esto es un espectáculo, esto es deporte y punto final. Olvidémonos de la política y olvidémonos de cosas raras y la afición va a responder. Por cuestiones comerciales, en 1979 el equipo CAS va a sufrir una gran convulsión. Su sede va a pasar a Bélgica y se va a correr como si fuesen 2 equipos independientes. Cosas de la vida, pienso yo. El CAS ya no era CAS, era una sociedad. Entró ya el tema de los bancos y demás, y ya aquellos miraban con esto y no con el corazón, ¿no? De hecho, nosotros nos vimos un poquito, pues, todos los veteranillos, pues, a la calle, ¿no? Con la nostalgia y con cariño no salen los euros. Llega la Vuelta a España. Galdós terminó segundo detrás de un intocable Zoetemer. Pero al Giro ya no se va. Es el final de una etapa gloriosa. Al término de la temporada, el equipo desaparecería del pelotón. La huella y el sabor tan agridulce que dejó la desaparición del CAS hizo que se quisiera darle continuidad. Fue un reencuentro diferente y difícil, pues todos conocían el producto, pero alcanzar el prestigio pasado del equipo era otra cosa. Había sido los mejores equipos del mundo. En la segunda parte también era de los mejores equipos del mundo, pero con corredores extranjeros, no era con corredores nacionales, ¿no? Y de lo que se trataba es que CAS en 4 o 5 años sería íntegramente nacional y sería un equipo súper potente, porque esa era la idea que se habían marcado tanto don Luis Kenner como Dalmacio Langarica. Dicen que, precisamente, fue aquel equipo de su alma el que mató a Langarica. Murió el 24 de enero de 1985, una semana antes de que se presentara el nuevo CAS que él rearmó. Los tiempos habían cambiado. El CAS reapareció como tercer sponsor del equipo Skill, cuyo hombre fuerte era Sean Kelly. Por parte española, el mejor exponente fue Iñaki Gastón. Murió don Luis Kenner, el dueño de CAS, murió Dalmacio Langarica, el que era también dueño de esa gran idea, de esa gran proyección que era el equipo CAS. Y bueno, entonces murió un poquito también el equipo CAS de esos momentos, porque
hubiera durado muchos años otra vez. El alma mater del CAS, don Luis Kenner, murió de un infarto en 1988. Al desaparecer estas dos personas, Dalmacio y Luis, apenas quedaban ganas en la empresa de seguir con el equipo, que había ganado en esta etapa final una Vuelta a España y clásicas importantes, y obtenido durante 3 años seguidos, 1986, 87 y 88, el reconocimiento de la UCI como el mejor equipo del mundo. Patrocinar y promover un equipo ciclista fue muy importante para la marca y por lo tanto para la compañía, ¿no? Y para el desarrollo de la misma, porque con unos recursos pues francamente muy acotados, la difusión de la marca era francamente importante. El CAS escribió una de las páginas más gloriosas del ciclismo español. Ha sido y será siempre el buque insignia de este deporte. Pero como en tantas cosas de la vida, tuvo un principio en 1958, donde se pusieron muchas ilusiones. Y se puede decir sin lugar a dudas que después de años de rodar por las carreteras, llegó un final cuando esas ilusiones se vieron superadas por el tiempo y la realidad. Al final la historia de ese equipo se acaba convirtiendo en parte también en tu historia particular, en tu propia historia, ¿no? Y recordando al CAS, pues recuerdo parte de mi niñez, de mi juventud. Pues yo era del CAS y el CAS desapareció y lo recuerdo como uno de los días de verdad tristes de mi vida, así como recuerdo que algunos de sus triunfos me hicieron ser un niño tremendamente feliz. Orduña en el 73, con Ocaña, con Tevenet, con Eddy Merckx, que eran los 3 mejores corredores de aquella época, o con los corredores del equipo CAS, con Fuente cuando ganó 2 vueltas, con Linares, con Perurena, con Momeñe, con cantidad de gente, con Gavica. Todo eso es como si no existiera. Hay una especie de laguna y parece que todo es el equipo 11, Perico Delgado, Álvaro Pino y todo lo anterior, que fue la historia más entrañable del ciclismo español, se ha perdido por completo. Y una de las causas es que el País Vasco desaparece del recorrido de la Vuelta a España. Una prueba como la Vuelta Ciclista a España hace que sus recorridos se vean en todo el mundo y eso es muy bueno. Todos los aficionados estaríamos encantados, ¿no? Que vendría, y la propia organización también, porque la afición que hay aquí en el País Vasco... Aquí el ciclismo se ha mamado y la Vuelta a España siempre se ha querido, entonces pues lo único que quisiera es que vendiera la Vuelta a España aquí. Y además que son míticas las pruebas de por aquí, todas las etapas, con el Sollube, con Orduña, con Urkiola. Imagínate qué bonito que las últimas etapas pudieran ser en Euskadi y que, por ejemplo, permitieran que Igor Antón la ganara. Que alguien me diga que hay de malo en eso. La Vuelta Ciclista a España forma parte de lo que somos.